La cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. En Venezuela nos enfrentamos a 30 días más de cuarentena. Y bueno, uno se pregunta qué puede pasar con el sector productivo, que es fundamental, por supuesto, para el país. Panorama, por ejemplo, en su reseña sobre la extensión que hizo del régimen, dice que, bueno, la tarde de este martes, Nicolás Maduro por un mes más extendió el estado de alarma declarado el 13 de marzo frente al nuevo coronavirus, una decisión que da piso legal para prolongar la cuarentena ordenada ante la pandemia. Y al respecto, diversos economistas e industriales del país advirtieron a través que la prolongación podría colapsar el sector productivo de Venezuela. Por ejemplo, Asdrúbal Olivero, director de Ecoanalítica, dijo: el nuevo decreto es tan grave como la pandemia, porque a su juicio mantener paralizada la economía en medio de la peor depresión económica de nuestra historia y sin un Estado capaz de ofrecer algún estímulo, condena a los ciudadanos y a las empresas al colapso. La cuarentena debe empezar a levantarse. Mientras tanto, Henkel García, director de Econométrica, dice que el camino luce muy sombrío, es falso que ese sector no esencial sea principalmente bares e inclusive estos tienen trabajadores para quienes es esencial generar ingresos para sobrevivir. Este señor tenía que 2 o 3 empleados, muy probablemente ya no esté en capacidad de pagarle y esto a su vez no tendrá cómo comprarle la comida, por supuesto, a su familia, parte de esa cadena que se afecta. Y de esto y más vamos a hablar con Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Econindustria. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a toda tu radioescucha. ¿Cómo estás? Bueno, queriendo saber cómo está el sector productivo, porque ya tenemos 2 meses en cuarentena, vamos para un mes más, y así puede pasar el resto del año, parte de lo que nos resta el segundo semestre. Entonces uno se pregunta en este momento, por ejemplo, para hacer una radiografía del sector productivo, ¿cuántos están realmente trabajando y cómo están abordando la situación de la pandemia? Mira, el sector productivo lo estamos dividiendo en unos grandes bloques. Yo diría que hay un bloque que está trabajando, que es el bloque de alimentos y de salud exclusivamente, y una gran parte del sector industrial que no lo llaman prioritario, es decir, todas aquellas industrias que no van para alimentos y salud se encuentran totalmente paralizadas. Ya llevamos 2 meses de paralización absoluta, algo que es sumamente grave y delicado para el sector, porque además es bueno recordar que el sector venía operando antes de la crisis del COVID-19 a una capacidad instalada de solo el 21%. Entonces, un sector que venía débil, que venía empezando a ver cierta pequeña recuperación, se consigue ahora una paralización absoluta. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de política, porque como hemos visto en otros países, la industria se ha mantenido trabajando a pesar del COVID-19. ¿Me podría, por favor, resumir también para que la audiencia tenga todavía mucho más claro qué significa este grupo de industriales que está paralizado desde hace 2 meses? ¿De qué empresas estamos hablando? Que no son supuestamente esenciales, pero al final es parte de la dinámica de un país que generan empleo, generan ingresos para las familias venezolanas y bueno, esa cadena termina afectándose. En ese otro bloque, ¿quiénes están o qué Mira, están? por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos, porque son muchísimas industrias, pero Sí. la industria del calzado. La industria del calzado se encuentra totalmente paralizada. Es decir, si alguien necesita unos zapatos y el comercio no los tiene, no va a haber manera de acceder a ellos. La industria de los colchones, la industria de la pintura, la industria de los pegamentos, la industria de los automotrices, de los repuestos. Es decir, toda aquella industria que produce para Venezuela que no sea alimento, se encuentra totalmente, o que no sea salud, se encuentra totalmente paralizada. ¿Qué van a hacer? Ustedes como industria están pidiendo, por supuesto, que se flexibilice la cuarentena para este sector, para el sector productivo en general, porque esto va a tener unas consecuencias, y lo advierten también los especialistas en economía, unas consecuencias terribles para el país. En este momento, bueno, ¿qué necesitan ustedes? Así como estamos también con una amenaza de un virus que no se ha resuelto. Mira, el sector industrial hemos pedido que se abra de manera ordenada y planificada la cuarentena, que nos permitan ir poco a poco, ir trabajando, siendo toda la normativa internacional que ha salido en materia de salud y de cuidados con respecto al virus, mantener las distancias, el uso del tapaboca, el uso de los gel antibacteriales, no hacer reuniones grupales, todas estas medidas que ya han sido promulgadas por la Organización Internacional del Trabajo y por los organismos internacionales. De hecho, desde Econindustria elaboramos ya un manual para volver al trabajo y creemos que el suspender las actividades 100% puede ser que disminuya un poco el riesgo del virus, pero genera un daño muchísimo mayor en la economía y sobre todo en los venezolanos, porque esto no es un problema industrial, es un problema para los venezolanos.
porque generamos más de 1 millón de fuentes de empleo que están en riesgo, porque esas fuentes de empleo a su vez consumen y generan economía para otras fuentes de empleo. Entonces es un tema de bienestar de la población y no simplemente un problema de un industrial o dos industriales como lo quieren hacer ver. Es un problema de que los venezolanos no están teniendo acceso a una mejora como consecuencia de todas estas decisiones. Pero además hay que sumar otra cosa, que en este país hay inamovilidad laboral. Entonces, ¿cómo podrían ustedes tomar ese tipo de decisiones que se entenderían, aunque por supuesto son dolorosas y le preocupan a la mayoría que sabe y está consciente de que esa puede ser una consecuencia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, y ya se está advirtiendo de cantidades de desempleados? Mira, Gladys, sí es verdad que hay inamovilidad laboral, pero la realidad también es que cuando tú tienes capacidad de pago, simplemente no tienes cómo pagarle a la gente. Y la gente termina entendiéndolo y entonces llegan a acuerdos en los cuales la gente deja su puesto de trabajo, porque si algo está consciente el colaborador venezolano, el trabajador de día a día, es que el sector privado ha hecho un grandísimo esfuerzo por mantenerse en pie a pesar de las erradas políticas económicas. Hoy en día y recientemente desde Conindustria hemos estado informando una encuesta que hicimos con el grupo Delfo, donde estamos los industriales vistos como uno de los mejores gremios en el país, junto con la iglesia, los estudiantes y las universidades. Hoy en día el venezolano sabe que el industrial trabaja por el bien de sus colaboradores, que trabaja para que las cosas funcionen y que está haciendo un grandísimo esfuerzo por mantenerse en pie. Entonces, a la final hemos visto, la inamovilidad tiene más de 10 años, Gladys. Sin embargo, se han perdido miles de puestos de trabajo y de 13.000 industrias que existían en el año 98, solamente nos quedan hoy en día 2.200 industrias. Entonces, el papel puede decir mucho, pero la realidad es otra. Así es. Y la realidad yo creo que la tiene clara la mayoría de la población, ¿no? A pesar de los esfuerzos que se hacen para mostrarla distinta. Tenemos que hacer una pausa, señor Francisco, y yo quisiera que al regreso habláramos justamente de ese discurso oficial. ¿Qué respuesta les están dando a ustedes en medio de esta situación que se suma a la crisis ya profunda que venía atravesando Venezuela? Me lo comenta por favor en breve Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria. Gladys en Éxitos. Periodismo responsable. Como hábito de vida. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Adicional a las preocupaciones que teníamos todos por la situación de crisis en Venezuela en todas las áreas, se sumó, bueno, esto de la pandemia del nuevo coronavirus, que también va a dejar consecuencias importantes, no solamente para Venezuela, sino en general para el mundo, en materia económica. Y en esta materia en particular estamos revisando con Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria, los efectos para el sector productivo del país. Ya se anunció 30 días más de cuarentena, aislamiento, por la pandemia, y bueno, hemos estado explicando, o él estaba explicando y mostrando la realidad de ese sector, del industrial particularmente, y explicó al principio que solo un bloque está activado, lo dividen en dos, los necesarios, digamos, como puede ser salud de alimentos, esos siguen trabajando para abastecer a la población, pero está otra parte importante de los industriales absolutamente paralizada desde hace 2 meses, que ya venía trabajando con una capacidad instalada del 20%, y en ese sector podemos incluir calzado, colchones, pintura, pegamento, autopartes, todo lo que tiene que ver, pues, ¿no?, con esa otra dinámica importante para el país que genera empleos y fuente de ingreso para las familias venezolanas. Quedó pendiente hablar dentro de esta realidad, de esta prolongación de la cuarentena, bueno, ¿qué alternativas está dando el régimen de Maduro para que el sector productivo no termine de irse al hueco profundo? Mira, lamentablemente no hay ninguna alternativa. Se ha pedido una cantidad de medidas, como se ha tomado en otros países del mundo, como es el tema de financiamientos blandos, como es el tema de reducción de impuestos. Sin embargo, el gobierno solamente ha tomado 2 medidas irrisorias, podemos llamarlas, y no significativas. La primera fue reducir el encaje legal de 100 a 97%, con lo cual prácticamente el financiamiento disponible sigue siendo igual a cero. Y la segunda medida es que en teoría iba a pagar los sueldos y salarios de la pequeña y mediana empresa. Y la pregunta es si las grandes empresas tampoco tienen el mismo problema. Pero adicional a eso es que tampoco ha pagado ese sueldo y salario a toda la pequeña y mediana empresa. Entonces, a la final no hay ninguna medida tomada en cuenta y pareciera que simplemente para ellos es indiferente si el sector industrial muere y si los venezolanos tienen o no tienen empleo. Pareciera que no hay preocupación por parte del gobierno con respecto a ese tema. Eso es lo que nosotros interpretamos de la falta de medidas en respecto a mantener el sector industrial activo y mantener los puestos de trabajo para los venezolanos. Un sector industrial que ya está absolutamente reducido a, como usted decía antes, 2.200, ¿no?, empresas. Sí, 2.200 empresas cerramos aproximadamente el año 2019.
Hay que ver cuántas Imagínense. empresas logran soportar estos 90 días de cuarentena y reabrir sus puertas posterior a esto. Muchas empresas no van a poder abrir sus puertas y seguiremos viendo la muerte de un sector industrial y con ello la bajada en la calidad de vida de los venezolanos. ¿Cuánto tiempo más pueden aguantar? Porque ya son 30 días más de cuarentena. ¿Ustedes pueden aguantar esos 30 días más de cuarentena? Mira, hay empresas que pueden aguantar y hay empresas que no van a poder aguantar, Gladys. Es un tema complejo porque no es un bloque. Recordemos, son 2.200 empresas con diferentes capacidades de financiamiento, pero ya tenemos información de muchas empresas que nos dicen que su capacidad de aguante está limitándose y hay empresas que ya han empezado a hacer reducción de personal. Como te explicaba antes, si viene una ley de inamovilidad, la gente entiende el problema y frente a la incapacidad de poder pagar, porque simplemente hay una incapacidad de poder pagar, no hay otra alternativa que llegar a un acuerdo y cesar la relación laboral, porque además la gente sabe que si no después va a perder más todavía. Entonces, lamentablemente se están perdiendo puestos de trabajo y muchas empresas van a morir en el intento, consecuencia de esta política de pandemia en la cual hay un confinamiento al 100%. Y también quería preguntarle, estamos hablando con Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Econindustria. Bueno, una de las cosas que se analiza ya en el mundo es dentro de esas consecuencias económicas por la pandemia, cuánto tiempo le puede tomar a una empresa, incluso el sector, por ejemplo, de la aviación comercial, recuperarse. Y en el caso de Venezuela, que se suma esto a lo otro, ¿cuánto tiempo más o menos ustedes estiman, si se hacen las cosas bien, se le da un auxilio y las buenas condiciones, el marco correspondiente para que pueda operar bien el sector industrial, empresarial, pequeño y grande? ¿En cuánto tiempo ustedes podrían recuperar o recuperarse? Mira, aquí hay que tomar en cuenta que antes del virus del COVID-19 teníamos el virus de la economía. Una economía en hiperinflación, ya una caída del Producto Interno Bruto mayor al 70% acumulado en los últimos 5 años, una hiperinflación galopante, un dólar devaluándose constantemente. Aquí Venezuela necesita un cambio radical en su modelo económico. Si no generamos un cambio de 180 grados en el modelo económico venezolano, va a ser muy difícil que podamos levantar la economía y va a ser muy difícil que los venezolanos puedan recuperar la calidad de vida que se merecen. Porque hoy en día los venezolanos están sufriendo sin ninguna necesidad y sin ningún justificativo. No es justo que los venezolanos estemos sufriendo de esta manera una crisis económica de esta magnitud que ahora se le suma el COVID-19. Entonces, para recuperar no hace falta un cambio de modelo. Si no hay un cambio de modelo económico de 180 grados, la recuperación puede tardar muchísimos años, lamentablemente. Y creo que eso es algo que tenemos que entender los venezolanos. O logramos un cambio del modelo económico o no va a haber manera de levantar la economía del país, recuperar la calidad de vida y recuperar el bienestar para cada uno de los venezolanos que estamos en este país. En el sector industrial también se impacta el sector agropecuario. El tema de los fertilizantes, por ejemplo, estaban en proceso de cosecha y además se suma el problema de la gasolina. ¿Qué información tiene con relación a ese sector tan importante también? Mira, el sector agroindustrial no es parte de Econindustria y es un sector, más allá de la información que puedo tener pública, hay problemas efectivamente con la gasolina y la gasolina está haciendo un efecto devastador, yo diría más grande que el del virus, ¿no? Porque está paralizando de manera importante el traslado de alimentos y de medicina. Por ejemplo, en salud hay plantas de medicinas que están cerradas porque los trabajadores no logran llegar a la planta, a pesar de que es un sector que debería estar trabajando, pero no hay manera de movilización del personal y con lo cual pues esa planta se ha visto en necesidad de cierre. Entonces, el problema es sumamente grave. Como te digo, el problema en Venezuela hay que atacarlo de fondo. Eso solo se puede solucionar con un cambio radical en el modelo económico. Cuando Industria lo planteó en el mes de abril, cuando sacamos nuestro comunicado y planteamos la urgencia de un gobierno de unidad nacional donde los venezolanos entendamos la necesidad de ponernos de acuerdo, de construir una solución entre nosotros que permita cambiar el modelo económico a través de un cambio del modelo político y podamos regresar al bienestar que los venezolanos merecemos. Si no, va a ser muy complicado que logremos levantar la economía. Y la pregunta ya para terminar, en breve respuesta porque se me acabó el tiempo, entonces, ¿cómo pretende, por ejemplo, el régimen de Maduro paliar la situación de eso, justamente esas consecuencias para el sector productivo del país? ¿Cómo pretende mantener medianamente al mercado abastecido? Esa pregunta tenemos todos los venezolanos encima. ¿Qué está pensando el gobierno? Nos piensa tener en cuarentena hasta que se acabe el virus. El virus puede durar hasta el año 2022. Vamos a estar hasta el año 2022 encerrados, sin gasolina. La pregunta hay que hacerse al gobierno, Gladys. ¿Qué están pensando? ¿Que los venezolanos tenemos que sufrir eternamente o los venezolanos merecemos una mejor calidad de vida? Yo creo que el gobierno tiene mucho que responder a los venezolanos y mucho por dar a los venezolanos. Y para eso hace falta un gran acuerdo nacional.
Bueno, y hay que sumarle lo último que dijo la OMS, que eso también lo voy a resumir al final de esta primera hora. Advierte que el coronavirus podría quedarse para siempre y que hay que aprender a vivir con él. Gracias por haber aceptado esta invitación y ubicarnos en la realidad del sector productivo fundamental para el país y no solamente en el momento para la actualidad, sino también de cara a lo que uno quisiera, ¿no? Que es el desarrollo de Venezuela. Gracias, señor Francisco. Muchas gracias a ustedes y feliz tarde, Gladys. Igualmente, cuídese mucho. Francisco Acevedo es primer vicepresidente de Conindustria. Me toca hacer una pausa musical. Hemos estado en los últimos programas consultando a personas de diferentes sectores, bueno, con esto de la pandemia, qué esperan una vez superada y qué enseñanzas le ha dejado. Hoy le preguntamos a Geraldine Lange, es psicoterapeuta, esto nos dijo. Luego que la pandemia sea superada, espero que cada uno de nosotros seamos seres humanos más conscientes de nosotros mismos, de nuestro sentir y actuar, lo que nos va a permitir ser más conscientes del funcionamiento y de las necesidades del otro, para que podamos ser más tolerantes y comprensivos y así poder incluir las diferencias y disminuir las exclusiones. Espero que el distanciamiento físico nos permita valorar el acercamiento afectivo y lo que significa cada persona en nuestras vidas, atendiendo los detalles importantes y profundos para dejar un poco a un lado lo superficial, que poco llena y en tantas ocasiones le damos un peso protagonista en nuestras vidas. De esta situación he aprendido que la vida tiene sus tiempos, que si bien podemos tener muchos planes, hay algo más grande que los mantiene o los cambia en el camino, y que la clave está en ajustar las velas, en reencuadrar a lo que el presente nos muestra para poder continuar, que la rigidez paraliza y detiene, y que la paciencia es un gran antídoto para la tranquilidad tan necesaria para reinventarnos y continuar.